Creo que introducir un poco más ya es redundar. Se ha hablado mucho de la sostenibilidad, de los aspectos para abordarlos en materia social, ambiental, económica. Por eso quiero ir directo a las preguntas de mis invitados de esta mañana. Ya los conocen, ya fueron debidamente presentados. Tengo algunas preguntas para cada uno de ellos en sus diferentes roles: ejecutivo, legislativo, en el plano de la sociedad civil, en el plano centroamericano, de organismos multilaterales. Quisiera comenzar hablando o preguntándole al senador Alexis Victoria Yep, senador de la República Dominicana por la provincia María Trinidad Sánchez. Como allí se gesta todo y hay que legislar y hacer cumplir las leyes, y reclamamos mucho eso, sobre todo para los niveles de sostenibilidad. ¿Cómo está el Senado impulsando leyes y políticas que fomenten el desarrollo sostenible en la República Dominicana? ¿Cuáles serían las áreas prioritarias para lograr un equilibrio entre el progreso económico y la protección ambiental? Sí, muchas gracias. Buenos días, Cavada, y por la invitación a Expo Sostenible 2025, al CODE y a todos los integrantes. Mira, todo empieza e inicia con un mandato constitucional de la reforma constitucional que vino en el 2010, donde nos dio un mandato y de crear las leyes necesarias e inicia con la ley 1-12, que es la Ley de Desarrollo Estratégico 2030, y las cuales se dan ciertas iniciativas que nosotros en el Poder Legislativo, desde hace ya varias legislaturas, se han ido sometiendo proyectos y muchos de ellos están ya promulgados, lo cual va en equilibrio con la Ley de Estrategia de Desarrollo 2030. En las cuales cabe destacar que ya se han aprobado la Ley de Educación Ambiental, la Ley de Reordenamiento Territorial, que es bastante importante, lo cual hubo una resolución en estos días solicitando ya la implementación inmediata de esta ley con todos sus reglamentos, porque es bastante importante ya uno saber la tierra, qué se puede producir, dónde se puede construir, qué se puede producir, y esa ley fue bastante importante. La ley de regiones únicas, que va de acorde también con la sostenibilidad y el desarrollo de Estrategia Nacional 2030. Otra importante que está en curso es la ley de agua, y también una modificación que debemos hacer de la ley de medio ambiente, que estoy seguro que en esta gestión de Paíno tenemos que hacer ya ciertas modificaciones y darle mucho más garra, porque todo va muy rápido. Entendemos que nosotros como Senado, como Poder Legislativo, estamos acorde ya con lo que nosotros queremos como país. Tuvimos a nivel mundial 2 años, 3 años de retraso, todo el mundo sabe, por la pandemia, pero entendemos que debemos acelerar. Estamos en la disposición de crear una economía verde, de buscar un turismo responsable, de hacer un turismo de minería responsable, y en esos procesos que estamos, y ahora mismo que se mete, ¿no?, un tema que es sobre las tierras raras, que tan pronto se hagan los estudios, que fue una ley ya que se aprobó con respecto a esto, tendremos que legislar también, y eso será ya en los próximos meses, ya cuando se descubra y comiencen a hacerse los estudios necesarios aquí en nuestro país. Hay un tema que es la ley de minería, que está también pendiente de ser modificada. También, pero todo es un proceso
que yo entiendo que nuestros ministros tenemos que crear una mesa de trabajo, porque ya es una ley, ya la de medio ambiente, que abarca ya, que esa es la ley madre, que ya tiene ya 25 años ya de haber sido promulgada. Bueno, y fue en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Bueno, a propósito, usted invitaba al ministro a ya crear una mesa de trabajo conjunta. Otra de mis preguntas versaba sobre eso, cómo trabajar entre el Ejecutivo y el Legislativo para ir buscando soluciones e ir avanzando. Y quizás es bueno escuchar al ministro ahora, escucharle decir qué se pondría sobre esa mesa en un orden prioritario de temas para discutirlo entre el Legislativo y el Ejecutivo y comenzar a trabajar. Sí, nosotros a nivel regulatorio y legislativo tenemos una agenda bien densa de trabajo con diferentes, en todas las áreas temáticas, digamos, del ministerio. Hay puntos relevantes que tenemos que tomar en cuenta y ponerle atención. Por ejemplo, estamos trabajando en la ley sectorial de costero y marino. Ya hay un borrador definitivo, fue sometido al Poder Ejecutivo para su revisión y posterior presentación. Entender que eso es un mandato de la ley 6400. Es una ley que tiene 25 años pendiente. Gracias a Dios, recursos forestales, área protegida, tienen sus leyes sectoriales, pero esta es una ley muy importante que está pendiente en la agenda. También tenemos otro punto muy importante en la agenda y que ya estamos en conversaciones con el Senado y obviamente con el Poder Ejecutivo, con la Presidencia, y es la ley de cambio climático. Es una ley que también la tenemos pendiente y es muy importante que podamos aprobar para poder de esa manera definir estrategias y políticas públicas a lo que es ya una crisis global que ya venimos enfrentando. Adicional a esto, tenemos pendiente ya el reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial. Como bien dice el senador, quizás una de las leyes, es una de las leyes más importantes aprobadas en este siglo para el país. Debimos haberla aprobado hace 60 años probablemente, pero es una ley con una trascendencia porque no solo define una agenda de desarrollo, sino también define las políticas públicas y la aplicación en el territorio, porque es que tenemos que entender, el medio ambiente es el territorio, es ahí que se ejecutan esas políticas públicas. Y ese reglamento pendiente de la Ley de Ordenamiento Territorial va a activar una legislación que va a facilitar y a organizar el país de manera muy importante. Tenemos otras legislaciones regulaciones como el reglamento de la ley de pago por servicios ambientales, que definimos nosotros, identificamos como otra normativa muy importante para los retos que cada país tiene. Y es lo que vemos, o sea, cada agenda país, cada realidad de cada jurisdicción tiene realidades diferentes, pero también, digamos, muchas semejanzas. Entonces, debemos continuar con toda esa agenda legislativa. Estamos a la mayor disposición, tenemos una excelente relación tanto con el Senado como con la Cámara de Diputados. Son procesos, muchas de las leyes que han avanzado este año eran leyes que tenían 10 y 15 años en discusión, o sea que se han hecho grandes avances y estamos seguros que vamos a poder continuar con esos avances a nivel de la normativa y la regulación. Quiero decirte otra que ya puede ser un anuncio, primera vez que lo anuncio en público, porque precisamente anoche terminamos la propuesta de reglamento de responsabilidad extendida del productor en materia de residuos sólidos. ¿Esa en qué consiste? Esa es uno de los mandatos que tiene la ley 225-20 y es básicamente el tratamiento a residuos especiales que estamos generando en grandes cantidades. La ley ha identificado una serie de residuos especiales y esos residuos especiales, cómo darle un tratamiento al mismo para su tratamiento integral y adecuado y bajo las normas y principios de que quien produce e importa paga. Es un modelo muy exitoso
en Europa, se está aplicando también en otras jurisdicciones en territorio. Por ejemplo, en el caso de México, la responsabilidad ha sido asumida voluntariamente por los embotelladores. Aquí hemos iniciado eso con lo que es Nueva Vida, Nubi. Ha habido esto, pero esto permite dar los mecanismos ya más efectivos para su correcta ejecución. Y para mí es una de las grandes esperanzas para tratar casos como la cantidad de plásticos en la cañada y otros temas de residuos especiales que representan un reto a la hora de la recolección por parte de las municipalidades y por parte de las mismas autoridades del Poder Ejecutivo. Sí, quería puntualizar a propósito de la mesa común y del tema o la agenda común entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es la Ley de Residuos Sólidos, que ha generado un debate, usted se ríe, senador, usted sabe que venía por ahí, para ver cómo, porque al final muestra, y yo creo que es también un tema de educación, de debate, no hay que tenerle miedo al debate ni a escuchar opiniones fuertes de un lado y del otro, pero escucharlas, y qué bueno que eso ocurre. Y eso ha generado ciertas opiniones. Mi temor es que se estanque por no discutirlo, y todo parece indicar que sí hay disposición de discutirlo. ¿Y qué estamos en función de eso con la Ley de Residuos Sólidos? Mira, la ley fue aprobada hace pocos años. El debate que ha habido fue una modificación que fue sometida por un senador, donde no fue llamado los actores, fue aprobado y creó mucha incertidumbre, pero ya ahora mismo en la Cámara de Diputados se están haciendo los aprestos necesarios, donde todos los sectores han acudido, y luego va a haber modificación y va a subir al Senado, donde nosotros también vamos a hacer un estudio con respecto a esa ley tan importante, que se me quedó eso ahorita, y creo que vamos a salir adelante, porque todos los sectores estamos a una, tanto el legislativo, el sector empresarial, el sector de medio ambiente, que creo que en los próximos días, sin temor a equivocarme, va a salir la Cámara de Diputados ya modificada. Pero no obstante a eso, también hay muchos ya leyes ya y muchos proyectos también que están con respecto a la energía renovable. Y luego hay una ley de nuestra propuesta también, que fue la de todos los edificios públicos tienen que estar con energía solar, que eso es parte de los compromisos que tiene que tener el Estado Dominicano, de ser ellos los propulsores, ser ellos los que prioricen realmente lo que debe de ser este tipo de energía sostenible para nosotros, que en las futuras generaciones puedan disfrutar de lo que hoy mismo tenemos. ¿Usted quería apuntar algo de la Ley de Residuos? A propósito del debate. Sí, saludamos el hecho de que se esté aperturando todos los sectores a la discusión. Es una ley que, como dice el senador, es una ley relativamente nueva y que abre una discusión muy importante. Nosotros, dada nuestra experiencia como que tuvimos anteriormente en el fideicomiso y ahora como ministro de Medio Ambiente, que es el órgano rector del sector, hemos identificado como una de las prioridades que debemos asumir con respecto a la gestión integral de los residuos sólidos. Es una amenaza importante a la sostenibilidad. La particularidad de los residuos sólidos es que contaminan nuestros aires, nuestras aguas, nuestros suelos. Es un tema transversal a todos los sectores de la sociedad y debemos afrontarlo de la manera adecuada. Hay una situación financiera en el sector que dentro de ese debate debe afrontarse. Todos los países del mundo que han tenido una gestión integral de los residuos han invertido en el sector. No podemos pensar o demandar una efectiva recolección o una efectiva disposición final sin recursos, porque es una industria pesada. Cuando hablo de industria pesada, de equipos pesados, de maquinarias, de movimiento de tierra, de tecnología, y conlleva una inversión. Y nosotros, como país, ni el 10% de la población paga el servicio de manejo de residuos.
Entonces, hay una demanda financiera que tenemos que ponerlo sobre la mesa de la discusión y buscar soluciones que ya sean a largo plazo. Sí, bueno, por cierto, hoy, y valga la promoción porque no es un comercial, el periódico Listín Diario presentaba un editorial y hacía un reportaje convocando a donar fundas para la recogida de basuras. O sea, uno de los problemas que acarrea el tema de la recogida de basura es que no hay fundas para recogerla. Terminamos haciéndolas en fundas de supermercados, etcétera, pero no en fundas. Si queremos dividirlas o seleccionarlas, como bien decías ahorita, bueno, hay que empezar hasta desde esos detalles, a que haya funda, que llegue a la gente, que la gente pague por el servicio de la recogida de basura, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo el sistema sería bueno abordar ahora con Carlos Pimentel, el director general de compras y contrataciones, en torno a cómo se van introduciendo en los sistemas de licitación, de compras y ventas en el Estado todo el tema medioambiental, de economía verde. Cómo hay cosas que para lograrlas hay que incluso imponerlas un poco y van siempre de la mano con un proceso de concientización, pero hay que imponer y hay que decir, hay que hacerlo así y hay que comprar este tipo de material que contamina menos. ¿Cómo eso se va transparentando en los procesos de compras y contrataciones en el Estado? Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero es que el sistema de contrataciones es el eje fundamental de desarrollo del país y ese desarrollo tiene que ser sostenible. El 32% del presupuesto general de la Nación está destinado para la adquisición de bienes, servicios y obras. Quiere decir que tenemos una oportunidad extraordinaria para incluir políticas de sostenibilidad y de inclusión. Por eso, en el año 2022, el presidente Luis Abinader, a través de decreto, declara de interés nacional las compras sostenibles e inclusivas y crea un gabinete con mandatos muy claros. Eso quiere decir que la estructura de coordinación entre los entes del Estado para impulsar esa política está creada desde el año 2022. Ese gabinete está integrado por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de la Presidencia y la Dirección General de Contrataciones. Dentro de los trabajos realizados hasta este momento podemos destacar lo que es la aprobación de la política de compras verdes del Estado Dominicano desde finales del 2022. Esa política de compras verdes nos ha llevado a desarrollar un conjunto de iniciativas. Una fundamental vinculada a la formación y la capacitación, tanto de proveedores como de unidades de compra. Y de hecho tenemos una herramienta que se conoce como la herramienta HAPS, en la cual los proveedores pueden hacerse un autodiagnóstico con esa herramienta para identificar qué tan sostenibles son sus productos o son sus bienes, de manera que le permita hacer los ajustes de lugar. Pero además hemos incluido en los nuevos pliegos estándar de las contrataciones, tanto para bienes y servicios, y esto es trascendental, hemos incluido el criterio de valor por dinero. Para ponerlo muy sencillo, el Estado no está obligado a comprar lo más barato. El Estado tiene que comprar lo que necesita, de la calidad que lo necesite y al precio más justo. Por eso el criterio precio no puede ser el único criterio para establecer una adjudicación. Estamos planteando criterios ambientales, criterios sociales y criterios vinculados a la sostenibilidad. Por eso, al día de hoy, nosotros podemos decir que alrededor de 1.600 procesos de contrataciones con criterios verdes se han realizado en el Estado Dominicano. Y se han adjudicado alrededor de 1.600 millones de pesos vinculados a las políticas de compras verdes. Obviamente, tenemos un reto importante de seguir fortaleciendo el marco normativo y poder sembrar para siempre el criterio de valor por dinero en las compras públicas. Y eso va a implicar un proceso arduo de coordinación público-privada para ir identificando
cuáles son las políticas y las acciones que tenemos que ir desarrollando. Y sobre todo, que el Estado, todos los bienes y servicios que contraten, además de que sean amigables al medio ambiente, que los mismos se encuentren cumpliendo todas las regulaciones, todas las certificaciones del propio Estado. Y hay ejemplos concretos. Hemos emitido circulares vinculadas a la contratación de fumigación en el Estado Dominicano. El Estado Dominicano no puede contratar empresas de fumigación que no cumplan con ninguna de las certificaciones que el propio Estado posee. Entiéndase, certificaciones de salud pública, de agricultura, de medio ambiente. Eso es por poner solamente un ejemplo. Y puedo poner otro ejemplo. Impedir que cualquier institución del Estado pueda contratar el gas refrigerante que tiene ya una prohibición de medio ambiente. Eso tiene prohibiciones expresas y que se pueda obstaculizar que pueda pasar por el sistema de contrataciones. Y además, y con esto termino, dentro de las iniciativas que hemos desarrollado, es una calculadora de huella de carbón en las compras públicas. Es una fórmula matemática que actualmente estamos desarrollando un software que permita identificar cómo a través de las compras verdes nosotros estamos contribuyendo a la reducción de efecto invernadero. Entre otras iniciativas que estamos impulsando a través de ese mandato de la política de compras verdes, una reciente que acabamos de firmar un acuerdo y que tenemos mucho interés, es que el Estado no puede tener construcciones de obras públicas con materiales agregados y áridos que provengan de minas ilegales. Ya. Precisamente sobre eso y por último, ¿qué consecuencias hay si lo detectan? Así como se han detenido o se han rechazado procesos de licitación desde la Dirección de Compras y Contrataciones porque se han violentado cosas o porque el pliego de condiciones no ha estado bien, lo hemos visto, incluso otros se han traducido a la justicia. En el plano de medioambiental, en el plano de la sostenibilidad, aquel que incumple todo eso que usted ha relatado, ¿qué pasa? ¿Se han virado casos ya por esos temas medioambientales? Lo primero es que estamos impulsando un sistema de consecuencia de estímulo, de promoción, de reconocimiento y de articulación. Por eso la dirección ha implementado un premio a las compras verdes, de manera que las unidades de compra que realicen más procesos vinculados a compras verdes puedan ser reconocidas. Pero también a los proveedores. Es importante poder tener el análisis del mercado, identificar qué ciertamente tenemos en el mercado que pueda ser proveedores de bienes y servicios con las características de compras verdes, promoverlo, estimularlo, y además hay que decir que las políticas de compras sostenibles tienen que ir con una gradualidad. Primero, mientras la administración pública va aprendiendo, mientras vamos adoptando la política, también el mercado, los proveedores pequeños y medianos tienen que ir adaptándose a esa demanda del Estado vinculada a las compras verdes, porque debo decir que hay rubros que si el Estado quiere hacer una compra verde, no hay proveedores que ofrezcan ese rubro, que tengan ese bien, que tengan ese servicio. Entonces debe haber una política de gradualidad que permita seguir impulsando las compras sostenibles y las compras inclusivas. Yo lo veo dentro de una misma sombrilla que permita más participación de los emprendimientos, más participación de las MIPYMES, de la pequeña, de la mediana empresa. ¿Cómo podemos tener criterios de inclusión que permita la participación en el mercado público de las mujeres, de personas con discapacidad, entre otros aspectos? Es lo que nosotros llamamos compra para el desarrollo. Y por eso, Cavada, nos sentimos muy bien en este panel, porque no siempre hablamos de casos, sino estamos hablando de políticas que están articuladas y vinculadas al desarrollo del país y a promover economía de triple impacto, economía circular a través de la compra pública, que es la fuerza del Estado para motorizar la economía. Qué bien. Gracias, director. Quiero darle la palabra ahora a Olinda Salguero, que honra a la mujer en este panel, gracias a Dios. Ella es vicepresidenta ejecutiva de la Misión Presidencial Latinoamericana. Precisamente en su rol como líder regional, ¿qué estrategias usted considera más urgentes para que los gobiernos todos centroamericanos, y ahí nos incluimos nosotros con este
Caribe extendido, adopten políticas públicas más inclusivas y sostenibles que no solo promuevan el desarrollo económico, sino también la equidad social, que es tan importante para Centroamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Y bueno, como bien dice la única mujer en este panel, yo creo que quiero celebrar, el señor ministro nos contaba al inicio en la inauguración que por primera vez una mujer está dirigiendo la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, y me parece muy positivo porque creo que todos debemos entender que el tema de sostenibilidad no está separado de democracia y tampoco de inclusión, y por supuesto es definitivamente un no sin mujeres. Creo que reconocer eso en todos los espacios no es solo un acto simbólico y de forma, sino de fondo. Hay muchísimos avances que están promoviendo mujeres y las juventudes también en toda la región, y me parece que eso es muy importante resaltar. Un saludo también a nuestra querida amiga Ana María de Naciones Unidas por estar acá. Bueno, dicho eso, permítanme invitarlos a viajar un poquito hacia Centroamérica. Sé que el panel está muy enfocado en todos los avances que está teniendo República Dominicana, pero en realidad, como ustedes saben, ninguno de nuestros países le puede hacer frente al cambio climático y a los desafíos globales que tenemos de manera aislada. Y la integración, de hecho, no puede ser entendida como una colección de respuestas aisladas, sino más bien es un matrimonio colectivo entre lo político, entre lo técnico, pero también hay una dimensión ética y yo diría hasta espiritual en todo el tema de la sostenibilidad. Porque al final del día debemos reconocer que todo contamina. Estar acá, volar, todas nuestras acciones diarias contaminan. Incluso quienes estuvieron haciendo la imagen de ChatGPT, quienes hicieron su imagen como caricatura esta semana, ya saben todo lo que de agua que se necesita para hacer esas imágenes. Entonces, en realidad hay una suerte de poder juntar todas estas políticas públicas, pero con una visión regional. Y por eso creo que, como ustedes saben, la República Dominicana forma parte del sistema de integración, que es un excelente instrumento de desarrollo que ya está trabajando en materia intersectorial desde hace mucho tiempo, pero que además creo que debemos ver a nuestros países hermanos con una actitud de aprender nosotros de ustedes en la República Dominicana, pero también de las buenas prácticas de lo que está pasando en Guatemala, de lo que está haciendo El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. En realidad, lo más importante de todo esto, porque hay muchas cosas ocurriendo, es que deje de ser una misa entre curas. Aquí, de alguna manera, todos estamos convencidos de que el tema es importante, pero la gente que está allá afuera probablemente no es consciente de lo que significa su estilo de vida, de lo que nuestros hábitos de consumo están generando. Y finalmente lo que tenemos que desarrollar es una conciencia de especie. El planeta finalmente no necesita de nosotros. Podemos decir que nosotros vamos a rescatar al planeta, pero lo cierto es que por mucho que lo degrademos, el planeta se va a regenerar con o sin nosotros. Entonces, se trata de nuestra propia sobrevivencia como especie. Entonces creo que teniendo claro eso, hay esfuerzos muy importantes que tenemos que hacer por integrar no solo al sector político o académico, económico aquí representado, sino también a todos los actores de sociedad civil y a la gente de a pie, a los ciudadanos de a pie, que como les digo, probablemente entenderán mucho o poco de las compras verdes o si se pueden hacer a nivel regional compras conjuntas, que también es una medida importante de integración para poder avanzar en sostenibilidad, pero creo que la creación de una cultura ciudadana muchísimo más consciente de lo que tenemos que hacer en conjunto es fundamental. Porque si cada uno de nosotros aquí estamos buscando conservar, estamos buscando tener una visión de ecodesarrollo, probablemente solitos o un grupo muy pequeño podríamos verlo hasta como una utopía, ¿no, presidente? Como el medio ambiente del que hablábamos, pero si todos nos convertimos en dueños de ese sueño colectivo como humanidad, probablemente lo podemos hacer realidad. Así que creo que la visión intersectorial, la visión de integración, que es muy complejo trabajar con los países
hemos estado ahí en el sistema de integración centroamericana, pero se pueden mover cosas, no solo a nivel de la CCAD en la región, sino que se entienda que esto es algo que tiene que ver con los ministerios de Economía, con las presidencias, por supuesto, con los ministerios de Relaciones Exteriores, con todos los temas intersectoriales. Pero creo que incluir a la sociedad civil y que dejemos de hacer misas entre curas, que también son necesarias porque hay que estar reforzando, investigando, renovándonos nosotros mismos, también es importante. Pero sin mujeres y sin las juventudes en todos estos procesos me parece que va a ser muy difícil avanzar en las soluciones. Qué bien, gracias Olinda. Quiero por último, y no menos importante, darle la palabra al profesor Armando Barrios, director de posgrado en Dirección Pública de Barna Management School. Y es precisamente el complemento de todo lo que hemos hablado, que pasa esencialmente por la educación. Desde su experiencia en la Academia, don Armando, ¿cómo pueden las universidades y centros de formación, precisamente como Barna, colaborar con el sector público y también con el sector privado para diseñar estrategias de sostenibilidad efectivas y basadas en la evidencia, que es lo que cuenta, ¿no? Fíjense, cuando uno toma este tema de la sostenibilidad con sus tres pilares económico, social y ambiental, uno podría decir, y perdón si estoy siendo un poco académico, que en cada uno de esos pilares hay unos actores fundamentales. Evidentemente en el ámbito económico uno va a encontrar, por supuesto, a las empresas, al gobierno, en el social, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil, el propio Estado tiene un rol allí. Y en tercer lugar, en el ámbito ambiental, por supuesto, el Estado, los activistas, etcétera, etcétera. Pero atravesando transversalmente cada uno de esos elementos, hay un elemento fundamental que es el elemento de gobernanza. De gobernanza que usualmente en la literatura se conoce como gobernanza pública, yo prefiero llamarla gobernanza colectiva. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la responsabilidad de la sostenibilidad, eso está suficientemente estudiado, no es exclusivamente del Estado, no es exclusivamente de la sociedad civil y no puede ser mucho menos responsabilidad exclusiva del sector empresarial. Es imprescindible el trabajo conjunto de cada una de esas partes. Entonces, cuando uno aborda el tema de la sostenibilidad, hay una cantidad de elementos técnicos que tenemos por fortuna la suerte de que los multilaterales, las agencias bilaterales de cooperación, en fin, los gobiernos, el propio sector privado han hecho abundantes estudios. Ahí tenemos diagnósticos maravillosos, se sabe que todavía hay muchas cosas por aprender, pero tenemos una claridad relativamente pristina de dónde están los problemas. Pero hay una pieza faltante. Cuando uno trabaja ese tema de gobernanza, uno no solamente puede verlo, sin que con eso desmeritemos ese componente, en términos de leyes, de procedimientos, de instituciones a cargo, responsables de cada una de estas actividades, sino un elemento central es el que tiene que ver con aquello a lo que nos ocupamos nosotros en Barna, y es el liderazgo. Es decir, son todos ustedes, en alguna medida importante, pero la dificultad ¿dónde está? Que cuando tenemos un tema como la sostenibilidad, que es multifactorial, multisectorial, la posibilidad de poner de acuerdo a tanta gente con agendas tan diferentes es en extremo complejo. Y para eso el elemento de educación tiene un papel fundamental que jugar porque desarrolla competencias para un liderazgo que sea compartido, que sea colaborativo, que entienda que va a tener que trabajar entre los tres sectores o más. Y adicionalmente, después hay otros desafíos fundamentales donde nosotros en el mundo educativo también colaboramos de manera importante en la formación de esas competencias. Uno de ellos esencial es el tema de la coordinación. Cuando uno estudia reformas del sector público y uno ve los países que están allá arriba, en lo más avanzado, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, etcétera, etcétera, esos países han identificado que quizás su reto más importante es una palabra clave, coordinación. La coordinación se declara muy fácilmente, se establecen leyes, en procedimientos, se crean espacios, etcétera, etcétera. Ahora, su efectividad es en extremo compleja porque inevitablemente tiene que poner de acuerdo agendas que no necesariamente son compatibles, al menos de entrada.
Y ahí está una de las dificultades fundamentales que tenemos. Uno ve con mucha frecuencia en los países de América Latina y en muchos otros, leyes por aquí, procedimientos más allá, ministerios, unidades, etcétera, prácticas, todos esos son elementos positivos, fundamentales y puntos de partida para esto. Pero si uno no termina bajando eso a mecanismos institucionales adecuados, con los incentivos correctos para que los actores se puedan poner de acuerdo y actuar de manera colaborativa, la posibilidad de éxito se reduce considerablemente. Entonces, buena parte de lo que hace el sector educativo es tratar de desarrollar competencias en conocimiento, en habilidades, en actitudes, en valores éticos que promuevan ese liderazgo colaborativo, esos elementos de coordinación, arquitecturas organizacionales mucho más orientadas a resultados, revisión de prácticas de cómo mejorar la dirección, la gestión, el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas. Eso es lo que hacemos nosotros en el mundo educativo del lado de Barna, conjuntamente con nuestros colegas del resto del sector académico que hacen estudios técnicos maravillosos. Mis felicitaciones a lo que se hace en este país, la UAST, el INTEC, UNIBE, la Pucamaima, entre otras universidades que están haciendo un trabajo sistemático, profundamente serio, para entender el problema fundamentalmente ecológico y social. Y se une a eso este otro componente de gobernanza, donde nosotros desde Barna queremos hacer nuestra modesta contribución. Qué bien. Gracias, gracias, don Armando. Bueno, hay muchísimos temas más, el tiempo realmente atenta un poco y hay otros conferencistas y otros asuntos para tratar. Agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado en esta mañana. Lo decía ahorita Olinda, que bueno, todo esto gira a una visión quizás egoísta, pero no tanto, de subsistencia de esta especie, que es la especie humana, y buscamos la sostenibilidad para ver cómo alargamos un poquito el agua y la tierra y la arena y cómo reciclamos mejor y cómo nos contaminamos mejor, menos y cómo preservamos esta especie. Yo recuerdo que en el año 1992, quizás algunos aquí no habían nacido, aquí sí todos estábamos nacidos, pero en la Cumbre de la Tierra, bueno, usted era muy chiquita, pero en la Cumbre de la Tierra del 92 en Brasil, un presidente ya fallecido decía y alarmaba al auditorio, una especie está en peligro de extinción y es la especie humana. Año 92, todavía hoy estamos luchando por garantizar y ver cómo no se extingue esta especie. Apostemos a mantenerla viva y ojalá realmente obremos para ello. Ojalá así sea. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos.